Helena, embarazada y marcada por el desprecio, se interpuso ante la muerte y compró con sus últimas monedas la libertad de Yaotl, un guerrero apache encadenado. Bajo el sol abrasador, entre tormentas y la amenaza de don Ricardo, ambos hallaron en su fragilidad una fuerza nueva, la de caminar juntos hacia el norte, como familia elegida en el desierto. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video. Porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. Bajo el sol abrasador del desierto de Chihuahua, el orgullo de un guerrero apache agonizaba junto a su cuerpo encadenado. Pero en sus profundos ojos negros, una llama aún no se había extinguido. Era el mediodía del año de 1865, y la plaza principal de San Serapio era un horno de polvo y murmullos. El sol caía como un martillo sobre los techos de adobe y las calles sin pavimentar, levantando un vaho que hacía temblar el aire y distorsionaba la silueta de la iglesia al fondo. El olor era una mezcla densa de sudor humano, estiércol de caballo y el humo de las cocinas cercanas, un aroma de vida fronteriza, cruda y sin refinar. El zumbido de las moscas era una música constante sobre la cual se superponía el murmullo excitado de la multitud. Yaotl sentía cada rayo de sol como una aguja en su piel herida. Las cadenas de hierro, calentadas hasta casi quemar, le mordían las muñecas y los tobillos con cada movimiento forzado. La sed era un fuego en su garganta, un tormento peor que el dolor de los cortes y los golpes que cubrían su torso y sus piernas. Habían capturado su cuerpo, pero su mente viajaba lejos, a los bosques de pinos y a los arroyos frescos de su tierra, a los rostros de su gente. Recordó el momento de la emboscada, el olor a pólvora, los gritos, su propia furia impotente al ver caer a sus hermanos. Ahora, en medio de esta plaza hostil, esa furia se había enfriado hasta convertirse en una resolución helada. Moriría como un guerrero, no como un animal en exhibición. Dejaría que sus ancestros lo vieran mirar a la muerte a los ojos sin parpadear. El capitán, un hombre cuyo uniforme descolorido hablaba de muchas campañas y poca gloria, lo arrastró hasta el centro de la plaza. El metal de las cadenas resonó contra la tierra seca, un sonido que silenció momentáneamente a la gente. «Habitantes de San Serapio», gritó el capitán, su voz ronca por el polvo y el aguardiente. «Hoy celebramos una victoria para la civilización. Hemos capturado a uno de los perros que amenazan sus hogares y sus familias». Unos gritos de júbilo respondieron a sus palabras. Hombres de rostro curtido escupían al suelo en su dirección. Mujeres se santiguaban mientras lo miraban con una mezcla de terror y fascinación. Yaotl ignoró el espectáculo. Cerró los ojos por un instante, buscando la fuerza en el recuerdo del viento de la montaña, un viento que nunca más sentiría. En el borde de aquel mar de humanidad, donde la sombra de un pórtico ofrecía un alivio mínimo, se encontraba Helena Ramírez. Se aferraba a su rebozo como si fuera un escudo, intentando hacerse invisible. Su vientre abultado, prueba de su pecado, la convertía en un blanco fácil para el juicio del pueblo. Ahí va la mujer deshonrada. Escuchó el susurro venenoso de dos mujeres a su paso, las palabras golpeándola con la fuerza de una bofetada. El recuerdo de la noche en que don Ricardo la había echado de su casa, con el rostro descompuesto por la furia y la vergüenza, volvió a ella con una claridad dolorosa. Cada día en San Serapio era una prueba, una lucha silenciosa por mantener la dignidad por el bien de la vida inocente que llevaba dentro. Su único objetivo hoy era comprar un poco de harina y aceite y regresar a la soledad de su choza antes de que el peso de las miradas la hiciera derrumbarse. Fue entonces, en su prisa por escapar, que su mirada se desvió hacia el centro de la plaza y se encontró con la del prisionero. Por un instante eterno, el mundo se detuvo. En medio de un océano de rostros crueles, curiosos o indiferentes, los ojos de Yaotl se encontraron con los suyos. Helena contuvo el aliento. No vio al monstruo que todos describían, vio más allá de la suciedad y la sangre. Vio a un hombre, un rey despojado de su reino, cuya alma se negaba a ser encadenada. Vio en la profundidad de sus ojos negros un dolor tan antiguo y profundo como el desierto mismo, un dolor que, de alguna manera, reconoció como propio. Y Yaotl,
que solo esperaba encontrar odio en los ojos de sus captores. Vio algo desconcertante en la mirada de aquella mujer. No vio piedad, sino un reflejo de su propia alma rota, una tristeza compartida que trascendía la raza y el idioma. El frágil puente de silencio que los unió fue destrozado por la voz del capitán. «Basta de ceremonias», exclamó, impaciente por terminar. «Este perro tendrá lo que se merece». Con un movimiento teatral, sacó su pesada pistola del cinto. El sonido metálico del martillo al ser amartillado fue como un trueno en el silencio repentino de la plaza. Apuntó el cañón del arma directamente a la cabeza de Yaot, quien levantó la barbilla, listo para recibir el final. El aire se volvió irrespirable, cargado con la inminencia de la muerte. Elena apretó con todas sus fuerzas la pequeña bolsa de tela que contenía las pocas monedas que le quedaban, su corazón golpeando su pecho con una violencia que la dejó sin aliento. Sus pies se sentían clavados al suelo. No podía apartar la mirada. Cuando el mundo entero eligió juzgar, un alma desterrada eligió la redención, no con poder, sino con el acto más insensato de su vida. El tiempo pareció congelarse en el instante en que el dedo del capitán comenzó a presionar el gatillo. Para Elena, el bullicio de la plaza se había desvanecido, reemplazado por el sonido ensordecedor de los latidos de su propio corazón. Vio el sol brillar en el cañón de la pistola, vio la expresión de fría indiferencia en el rostro del capitán y vio la orgullosa quietud de Yaotl, un hombre que se preparaba para morir. Cada fibra de su ser, cada instinto de supervivencia, le gritaba que se diera la vuelta, que se protegiera a sí misma y a la frágil vida que llevaba dentro. Huir era lo lógico, callar era lo seguro. Pero la imagen de los ojos de aquel hombre, un espejo de su propia soledad, se había grabado a fuego en su mente. Dejarlo morir se sentía como una segunda muerte para ella, una rendición final al mundo que la había condenado. Un aliento tembloroso escapó de sus labios, y con él, una palabra que rasgó el aire tenso. «Alto». La palabra no fue un grito poderoso, sino un ruego desesperado, pero fue suficiente. El dedo del capitán se detuvo. Cientos de cabezas se giraron al unísono, buscando el origen de la interrupción. La multitud la miró, primero con confusión, y luego con una mezcla de burla y asombro. Elena avanzó, un paso, luego otro, sintiendo cada mirada como un peso físico. Se detuvo a unos metros del capitán, su pequeña figura embarazada temblando visiblemente, pero con una determinación en sus ojos que nadie en San Serapio le había visto jamás. «¿Qué significa esto, mujer?», gruñó el capitán, claramente irritado por la interrupción de su macabro teatro. Elena no respondió con palabras. Con manos torpes, buscó dentro de su vestido y sacó la pequeña bolsa de tela. Era un objeto humilde, remendado en varios lugares, pero se sentía increíblemente pesado en su mano. Sin dudarlo, lo arrojó al suelo polvoriento, justo a los pies del capitán. El sonido de las monedas de plata al chocar entre sí fue claro y nítido en el silencio expectante. «Es todo lo que tengo», dijo, su voz más firme ahora. «Déjelo para mí». Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud, seguido de una carcajada abierta. «La loca ha perdido el juicio», gritó un hombre desde la multitud. «Va a comprarse un salvaje», se burló otro. Las palabras mujer deshonrada y amante de indios volaron por el aire como piedras. Elena se mantuvo firme, ignorando el veneno que la rodeaba, con los ojos fijos en el capitán. Yaotl, que había cerrado los ojos esperando el final, los abrió lentamente. Su mente, nublada por el dolor y la fiebre, luchaba por comprender la escena que tenía ante él. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué clase de locura era esta? El capitán miró la bolsa en el suelo, luego a Elena, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Se agachó lentamente y recogió el dinero, sopesándolo en su mano. Una ejecución pública era buena para mantener el orden, pero la plata era útil para calmar la sed. Además, la situación se estaba volviendo un fastidio. Vio la determinación en los ojos de la mujer y supo que no se rendiría fácilmente. «Está bien», declaró finalmente, encogiéndose de hombros. «Si quieres desperdiciar tu dinero en esta basura, es tu problema. Quítenle las cadenas. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal». Ahora, volvamos a la historia. Dos de sus hombres,
Con expresiones de disgusto, se acercaron a Yaot. Abrieron los grilletes con una llave oxidada, el metal rechinando con estridencia. Liberado de su peso, el cuerpo de Yaotl se desplomó, y solo la áspera sujeción de los guardias evitó que cayera al suelo. Luego, con una crueldad innecesaria, lo empujaron hacia adelante, arrojándolo a los brazos de Helena. El impacto casi la derribó. El peso muerto de un hombre adulto, sumado al olor a sangre, sudor y tierra, la envolvió por completo. Luchó por mantenerse en pie, sus brazos rodeando el torso herido de Yaotl, sus piernas temblando por el esfuerzo. Él era alto y de complexión fuerte. Ella era pequeña y estaba embarazada. Juntos formaban una imagen imposible, una estampa de desesperación y extraña ternura que silenció incluso a los más burlones. Con una determinación nacida de la necesidad, Helena comenzó a caminar, arrastrando y sosteniendo a Yaotl, alejándose del centro de la plaza. La multitud se apartó a su paso, no por respeto, sino como si temieran contagiarse de su locura y su deshonra. Cada paso era una batalla, una agonía bajo el sol implacable y el peso de cientos de ojos que la juzgaban. Mientras lo ayudaba a salir de la plaza bajo cientos de miradas de desprecio, Yaotl la miró con los ojos entreabiertos, y en un susurro, pronunció una sola palabra en apache: ¿por qué? En la ruinosa choza de adobe en medio del desierto, dos almas rechazadas por el mundo comenzaron una vida juntas, separadas por el silencio, el dolor y un muro invisible de desconfianza. El camino desde el borde de San Serapio hasta el refugio de Helena fue una procesión silenciosa de pura agonía. Cada paso era un triunfo de la voluntad sobre la debilidad. Helena, con el sudor perlando su frente, soportaba el peso de Yaotl, un peso que no era solo físico, sino también el de la responsabilidad que había elegido. El sol de la tarde los castigaba, y el paisaje del desierto de Chihuahua se extendía a su alrededor, vasto, indiferente y solitario. No había nadie para verlos, nadie para ayudarlos. Estaban completamente solos. La choza era poco más que una habitación individual, con paredes de adobe agrietadas y un techo de paja y vigas de madera. Era la clase de lugar que la gente de San Serapio consideraba indigno, un exilio visible de la comunidad. Pero para Helena era un santuario. Dentro, el aire era más fresco. Con el último resto de sus fuerzas, ayudó a Yaotl a recostarse sobre un petate tejido en el rincón más alejado de la puerta. Él se dejó caer con un gemido ahogado, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Helena se movió con una eficiencia silenciosa. Trajo agua fresca de una olla de barro, la única posesión de valor que conservaba de su vida anterior. Y con un trozo de tela limpia comenzó a lavar la sangre seca y la suciedad de sus heridas. Yaotl la observaba a través de una neblina de dolor. Cada movimiento de ella era metódico y gentil, pero él se mantenía rígido, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. Había aprendido a través de una vida de guerra que la amabilidad de un enemigo era a menudo el preludio de una traición mayor. ¿Qué quería esta mujer? Era una trampa. Su mente, entrenada para la batalla y la sospecha, no podía encontrar una razón lógica para su sacrificio. Así que permaneció en silencio, observando, esperando. La noche cayó sobre el desierto con la rapidez de un halcón. El calor sofocante del día dio paso a un frío cortante que se colaba por las grietas de la choza. Helena encendió un pequeño fuego en el hogar de tierra, y sus llamas danzantes arrojaron sombras largas y temblorosas sobre las paredes. El único sonido era el crepitar de la madera y el silbido del viento en el exterior. Con los pocos granos de maíz que le quedaban, preparó un atole ralo y sin sabor. Llenó un cuenco y se lo ofreció a Yaotl. Él apartó la cabeza, un gesto de rechazo claro y definitivo. Helena no insistió, dejó el cuenco a su lado, en el suelo, y se sentó en el otro extremo de la habitación, comiendo su propia porción con una lentitud deliberada. El silencio se estiró, pesado y lleno de preguntas sin formular. El hambre, sin embargo, era un enemigo más inmediato que la desconfianza. Después de lo que pareció una eternidad, Yaotl, sin mirarla, extendió una mano temblorosa y tomó el cuenco. Comió con la urgencia de un hombre que no había probado bocado en días, el sonido de la cuchara de madera contra el barro rompiendo la quietud. Cuando ambos terminaron, el fuego era solo un lecho de brasas brillantes. Fue entonces cuando Yaotl rompió el silencio.
Su voz, áspera por la sed y el desuso, era apenas un susurro ronco. «Mujer blanca», comenzó, sus ojos fijos en el resplandor moribundo del fuego. «¿Por qué salvarme?». La pregunta flotó en el aire, la misma que había hecho en la plaza, pero ahora cargada con el peso de la noche y la intimidad forzada de su refugio. Elena levantó la vista, abrazó su vientre como si buscara fuerza en la vida que llevaba dentro. Su respuesta no fue ni desafiante ni defensiva, sino simple, tranquila y devastadoramente honesta. «Porque sé lo que se siente ser desechado». La respuesta no pareció satisfacer la lógica guerrera de Yaot, pero sí sembró algo más profundo en su interior, la confusión. Esperaba una explicación religiosa, un motivo oculto, una deuda que cobrar. Pero esa simple frase, cargada de un dolor que él no podía entender del todo pero que sentía genuino, lo desarmó. Por primera vez desde que la había visto, no la miró como a una enemiga, ni como a una mujer blanca, sino como un enigma. Más tarde esa noche, la fiebre se apoderó de él. Su cuerpo ardía y se estremecía, y palabras inconexas en su lengua nativa escapaban de sus labios. Elena le colocó paños húmedos en la frente, luchando por mantenerlo anclado a la vida. Antes de que él se perdiera por completo en el delirio, ella, adivinando el terror de un guerrero a estar indefenso, deslizó discretamente un viejo cuchillo de cocina, oxidado pero afilado, bajo el borde de su petate. Era un acto de confianza pura, una declaración silenciosa de que no le temía. Esa noche, mientras la fiebre lo consumía, Yaotel deliró y su mano se aferró al cuchillo oxidado que Elena había escondido bajo su petate. ¿Lo usaría para defenderse o para atacar a su propia salvadora? La amabilidad podía curar una herida, pero ¿cómo se cura un alma que ve la amabilidad como un arma más? Los días que siguieron se asentaron en una rutina silenciosa y frágil, marcada por el sol que entraba por las grietas de la choza y el lento pasar de las horas. Elena se movía con una determinación callada, atendiendo el fuego, moliendo el poco maíz que tenían, acarreando agua desde un pozo lejano. Y Yaot observaba. Desde su petate, seguía cada uno de sus movimientos con una intensidad que era a la vez vigilante y evaluadora. Veía el cansancio en la curva de sus hombros, la forma en que a menudo se detenía para presionar una mano contra su espalda, y la paciencia inagotable con la que cuidaba de él, un enemigo de su pueblo. Cada mañana, ella le cambiaba los vendajes. Era un ritual cargado de una tensión tan espesa que casi se podía tocar. Con manos empapadas en una infusión de hierbas que había recogido en el desierto, Elena limpiaba sus heridas con un cuidado que rozaba la reverencia. Yaotel nunca se quejaba del dolor, pero cada vez que sus dedos rozaban su piel, él se tensaba. No era el ardor de las heridas lo que lo hacía estremecer, sino la proximidad de ella, el acto de entrega forzada que suponía dejar que lo cuidara. Él, un guerrero que nunca había dependido de nadie, ahora estaba a merced de esta mujer menuda y silenciosa. Ella, por su parte, parecía no notar su rigidez, o si lo hacía, no lo demostraba. Sus movimientos eran firmes y seguros, sus ojos concentrados en su tarea, creando una pequeña burbuja de profesionalismo en medio de la cruda intimidad de la habitación. Con el paso de los días, la fuerza comenzó a regresar a los miembros de Yaot. Una tarde, mientras Elena estaba afuera, él decidió que ya había soportado suficiente quietud. Apoyándose en la pared de adobe, luchó por ponerse en pie. Sus piernas, débiles por la inactividad y la fiebre, temblaron como las de un recién nacido. Dio un paso vacilante, luego otro, antes de que sus músculos se rindieran y se desplomara en el suelo con un gruñido de frustración. La rabia que sintió era pura y ardiente, una furia contra su propio cuerpo traicionero. En ese momento, Elena entró. Vio su lucha, su caída, la humillación en su rostro, pero en sus ojos no había lástima, solo una comprensión tranquila. Sin decir una palabra, se acercó y le ofreció su hombro como apoyo. Él dudó, su orgullo luchando contra la necesidad. Finalmente, con un suspiro de resignación, aceptó su ayuda y se dejó guiar de vuelta al petate. El silencio de ella fue un regalo mayor de lo que podía admitir. Le permitió aceptar su ayuda sin sentirse un inválido. El verdadero cambio, la primera grieta en el muro de hielo que él había construido a su alrededor, llegó de la forma más inesperada.
Elena estaba sentada cerca de la puerta, aprovechando los últimos rayos de luz para remendar una de sus pocas faldas. La aguja, gastada y torcida, se le resbaló y le pinchó un dedo. Una pequeña gota de sangre brotó, oscura y brillante. Se llevó el dedo a la boca con un pequeño siseo de dolor. Yaotl, que la había estado observando desde las sombras, se incorporó ligeramente. Su voz, todavía ronca, rompió el silencio. Señaló con la barbilla un pequeño cactus que crecía tenazmente junto a la entrada de la choza. Cholla, murmuró, pronunciando el nombre en su lengua. Su savia detiene la sangre. Elena lo miró, sorprendida. Era la primera vez que él le hablaba sin que ella le preguntara algo. Eran las primeras palabras que no nacían de la necesidad o la sospecha. Era una ofrenda, un fragmento de su conocimiento del desierto, un gesto de reciprocidad. Ella asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Se levantó, cortó un pequeño trozo del cactus, como él le había indicado, y aplicó la savia pegajosa en su dedo. La sangre dejó de fluir. Esa noche, Elena le llevó un cuenco de caldo. A diferencia de las noches anteriores, no lo dejó en el suelo a su lado. Se arrodilló frente a él y se lo extendió con ambas manos, una ofrenda directa que exigía una respuesta. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron en un largo silencio. Yaotl vio en sus ojos no solo cansancio y determinación, sino una honestidad inquebrantable. Su mente guerrera seguía buscando la trampa, el engaño, pero su corazón, un órgano que había creído muerto, comenzaba a sentir la verdad de sus acciones. Lentamente, muy lentamente, levantó las manos y tomó el cuenco de las de ella. Sus dedos se rozaron por un instante, un contacto fugaz que envió una corriente extraña a través de ambos. Esa noche, Elena se despertó y vio que Yaotl ya no la observaba con ojos vigilantes. Estaba sentado en silencio, mirando el fuego agonizante, su expresión indescifrable, pero ya no había hostilidad en ella. A veces, se necesita la furia de una tormenta exterior para calmar la tormenta que ruge en el alma de una persona. La hostilidad inicial entre Elena y Yaotl se había asentado en una paz frágil, un silencio que ya no era de desconfianza, sino de observación y entendimiento mutuo. Los días transcurrían en un ritmo lento, dictado por el sol y las necesidades básicas. Compartían el espacio, la escasa comida y una soledad que, de alguna manera, se sentía menos pesada cuando estaban juntos. El muro invisible entre ellos, aunque todavía presente, se había llenado de grietas por las que comenzaba a filtrarse una luz tímida. Pero la paz en el desierto es a menudo un presagio, una quietud inquietante antes de que el cielo desate su poder. Comenzó como un cambio en el aire, una pesadez repentina que silenció el canto de los insectos. El horizonte, normalmente de un azul nítido, adquirió un tinte amarillento y enfermizo. Yaotl, que estaba sentado afuera, fue el primero en notarlo. Se puso en pie y escudriñó el cielo con la mirada experta de quien ha aprendido a leer el lenguaje del desierto. «Viene una», dijo. Su voz era un murmullo grave. No necesitaba decir más. Elena salió de la choza y comprendió al instante. Un chubasco, una de esas violentas y repentinas tormentas de arena, se estaba formando en la distancia, avanzando hacia ellos como una bestia monstruosa. No hubo tiempo para el pánico. Actuaron con la eficiencia de dos personas cuya supervivencia depende de la cooperación. Sin intercambiar una palabra, comenzaron a preparar su frágil refugio. Yaotl, cuya fuerza había regresado casi por completo, arrastró una pesada tabla de madera para atrancar la puerta desde adentro. Elena recogió los pocos utensilios que estaban afuera y metió trapos viejos en las grietas más grandes de las paredes de adobe para impedir la entrada de la arena. Trabajaron juntos, sus movimientos sincronizados en un baile silencioso de necesidad, cada uno anticipando lo que el otro necesitaba. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La tormenta los golpeó con la fuerza de un puñetazo. El mundo exterior desapareció, reemplazado por un torbellino aullante de arena y viento. El sol se extinguió, sumiendo la pequeña choza en una penumbra opresiva. El viento gemía y silbaba,
golpeando las paredes como si un espíritu maligno intentara entrar. El aire dentro de la habitación se llenó de un polvo fino que se metía en la garganta y hacía arder los ojos. Elena se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas, su corazón latiendo al ritmo de los embates del viento. Para Yaotl, sin embargo, el caos exterior despertó un infierno mucho peor en su interior. El aullido del viento se transformó en los gritos de su gente durante la masacre. El traqueteo de la puerta bajo los golpes de la tormenta se convirtió en el atronador galope de los caballos de los soldados. El polvo que se arremolinaba en la habitación se tornó en el humo de su aldea en llamas. Se acurrucó en su petate, sus ojos cerrados con fuerza, pero no podía escapar de las imágenes que asaltaban su mente. Su cuerpo se tensó y un sudor frío le recorrió la frente. Estaba reviviendo el día en que lo perdió todo, atrapado en una pesadilla febril de la que no podía despertar. Elena lo observaba desde el otro lado de la habitación, su propio miedo a la tormenta eclipsado por la angustia que veía en él. Lo vio estremecerse, vio sus manos apretar la manta hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y escuchó los murmullos ahogados en su lengua apache, palabras de dolor y desesperación. Una parte de ella quería mantenerse alejada, temerosa de la violencia de sus recuerdos. Pero otra parte, una parte más fuerte nacida de la compasión, la impulsó a moverse. Se levantó y con pasos lentos y vacilantes cruzó la pequeña habitación. No se atrevió a tocarlo, temiendo que su contacto pudiera empeorar su tormento. En lugar de eso, se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y hizo lo único que se le ocurrió. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Era una canción de cuna, una nana simple y melancólica, que su madre le cantaba cuando era niña, una melodía que hablaba de lunas de plata y estrellas protectoras. Su voz, al principio un susurro tembloroso, fue ganando fuerza, una pequeña y suave luz de sonido contra la furia rugiente de la tormenta. La melodía en español, tan ajena a los recuerdos de Yaotl, se abrió paso a través del caos de su pesadilla. El sonido no era una amenaza, no era un grito de guerra ni un lamento de dolor. Era suave, constante, un ancla en medio de la locura. Lentamente, los gritos en su mente comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la extraña y tranquilizadora cadencia de la canción de Elena. Su cuerpo dejó de temblar. La tensión en su mandíbula se relajó. Cuando la tormenta afuera comenzó a amainar, también lo hizo la de su interior. Yaotl abrió los ojos. Estaba empapado en sudor, exhausto, pero lúcido. Lo primero que vio fue a Elena, sentada cerca, con el rostro pálido y los ojos llenos de una preocupación silenciosa. Se quedaron mirando por un largo momento. El único sonido era el viento que ahora suspiraba en lugar de rugir. Entonces, él habló. Su voz, rota por la emoción, desveló la herida más profunda de su alma. Mataron a los niños. La confesión, brutal y simple, quedó suspendida en el aire pesado de la choza. No era una acusación, ni una petición de piedad. Era el testimonio de un dolor tan inmenso que no podía ser contenido por más tiempo. Era el acto de confianza definitivo. En el silencio que siguió a su confesión, Elena extendió lentamente la mano y la posó con suavidad en el brazo de él. Esta vez, él no se apartó. En el silencio del desierto, dos corazones aprendieron un lenguaje que no necesitaba palabras. La tormenta había pasado, llevándose consigo no solo el polvo y la arena, sino también los últimos vestigios de la desconfianza que los separaba. El aire se sentía limpio, el cielo de un azul profundo, y en la pequeña choza de adobe, una nueva armonía había echado raíces. La confesión de Yaotl había abierto una puerta entre ellos, y la silenciosa compasión de Elena había demostrado ser un bálsamo más poderoso que cualquier hierba medicinal. Ya no eran la salvadora y el salvado, ni la mujer blanca y el guerrero apache. Eran simplemente Elena y Yaotl. Con su fuerza completamente restaurada, Yaotl se negó a permanecer inactivo. Se movía con un propósito renovado, un vigor que Elena no le había visto antes. Con una habilidad sorprendente, reparó el techo de paja que la tormenta había dañado, entrelazando las fibras secas con una destreza que hablaba de una vida en comunión con la naturaleza. Recogía leña, cazaba pequeños animales con trampas ingeniosas que construía con ramas y tendones, y reforzó las paredes de la choza con una mezcla de barro y paja. Cada tarea era un agradecimiento silencioso,
un acto de servicio que hablaba más alto que cualquier palabra. Una tarde, mientras Elena descansaba a la sombra de la choza, lo vio sentado con un trozo de madera de mezquite en las manos, con el viejo cuchillo de cocina, que ahora usaba como herramienta en lugar de arma. Comenzó a tallar. Sus manos, grandes y marcadas por la batalla, se movían con una delicadeza inesperada. Durante horas, solo se escuchó el suave raspar del metal contra la madera. Cuando terminó, se acercó a ella con una timidez casi infantil y le extendió el objeto. Era un pequeño colibrí, con las alas extendidas en pleno vuelo, cada pluma insinuada con un detalle asombroso. Para el niño, dijo en voz baja, sin mirarla directamente a los ojos. Elena tomó el regalo, su corazón inundado por una ternura tan abrumadora que le costó trabajo respirar. El pequeño pájaro de madera no era solo un juguete, era una promesa, un símbolo de esperanza tallado por un hombre que había perdido la suya. Las noches junto al fuego se convirtieron en un ritual sagrado. La oscuridad del desierto los envolvía, pero las llamas creaban un círculo íntimo de luz y calor que los protegía del mundo. Una noche, sintiéndose segura por primera vez en meses, Elena le habló de su infancia, de sus padres, de un tiempo más simple antes de que el dinero y el estatus social la llevaran a los brazos de don Ricardo. Le habló de sueños olvidados y de la soledad que la había acompañado incluso durante su matrimonio. Yaot le escuchaba en silencio, su rostro impasible a la luz del fuego, pero sus ojos nunca se apartaban de ella. Cuando ella terminó, él no respondió con su propia historia de dolor. En cambio, levantó la vista hacia el cielo nocturno, un tapiz de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano, y comenzó a hablar. Le contó una de las leyendas de su pueblo, la historia de cómo las estrellas se convirtieron en los espíritus vigilantes de los guerreros caídos, una patrulla eterna que cuidaba de los vivos. Su voz, normalmente grave y parca, adquirió una cadencia melódica mientras compartía un fragmento de la belleza de su cultura, no de su tragedia. No le estaba contando una historia a una extraña, sino que le estaba abriendo una ventana a su alma, invitándola a un mundo que existía mucho más allá de la violencia y el prejuicio. El vínculo entre ellos se selló definitivamente una tarde de sol brillante. Elena estaba sentada afuera, cosiendo una pequeña manta para el bebé, cuando un movimiento repentino y fuerte en su vientre la hizo jadear. Fue una patada, más enérgica que cualquiera de las anteriores. Un saludo vigoroso desde el mundo interior. Una sonrisa de pura maravilla iluminó su rostro. Yaotl, que estaba cerca, la oyó y se giró, con una pregunta silenciosa en su mirada. Sin pensarlo, en un gesto nacido de la pura necesidad de compartir el milagro, Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre abultado. Él se tensó al principio, sorprendido por el contacto, y entonces lo sintió, el inequívoco y poderoso movimiento de una nueva vida. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de asombro y una emoción tan profunda que lo dejó sin palabras. Para un hombre que había visto tanta muerte, sentir esa vibrante afirmación de vida era una revelación. Ya no era solo el hijo de Elena, era el futuro que ambos, de alguna manera, habían jurado proteger. Esa noche, mientras se miraban a través de las llamas danzantes, una sonrisa lenta y genuina transformó el rostro habitualmente estoico de Yaotl. No era una mueca, ni una sonrisa irónica. Era una expresión de paz, de una felicidad tan pura e inesperada que le llegó hasta los ojos. Al verlo, Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Le devolvió la sonrisa, y en ese instante, en esa humilde choza en medio de la nada, crearon un mundo perfecto solo para ellos dos. Desde la lejanía, la silueta de un jinete apareció en el horizonte, no en dirección al pueblo, sino avanzando directamente hacia su aislada choza. La paz es algo frágil en el desierto, fácilmente destrozada por el galope de un pasado que se niega a morir. La sonrisa que compartían se desvaneció, congelada en sus rostros. El calor del momento feliz fue reemplazado por un frío repentino que no tenía nada que ver con la brisa del atardecer. La silueta del jinete, una mancha oscura contra el cielo anaranjado y púrpura, se hizo más nítida a cada segundo. La postura de Yaot cambió instantáneamente. El hombre que sonreía junto al fuego desapareció,
y en su lugar se alzó el guerrero. Su espalda se enderezó, sus músculos se tensaron y sus ojos se entrecerraron, evaluando la distancia, la velocidad, la amenaza. Helena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Al principio, una parte de ella rezó para que fuera un viajero perdido, un vaquero solitario, pero a medida que la figura se acercaba, una certeza helada se apoderó de su corazón. No era la forma de montar de un hombre de trabajo, era la arrogancia de un patrón, de alguien que cabalgaba como si el mundo entero le perteneciera. Y luego vio el caballo, un semental negro, grande y orgulloso, con una marcha que era inconfundible. Un grito ahogado escapó de sus labios. «Es él», susurró, la voz apenas audible. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». Yaotl no necesitaba un nombre. Vio la silla de montar de cuero repujado, el sombrero de ala ancha, la forma en que el hombre sostenía las riendas con una autoridad casual. Comprendió que este era el fantasma del pasado de Helena, la sombra que había oscurecido sus ojos desde el día en que la conoció. El jinete no se acercó del todo. Se detuvo en una loma cercana, una silueta imponente contra el sol poniente, y simplemente observó. No gritó, no hizo ninguna seña. Su quieta vigilancia era un acto de intimidación pura, un mensaje claro. «Te he encontrado. No puedes esconderte». Después de un largo y tenso minuto, giró lentamente a su magnífico caballo y se alejó, desapareciendo en el horizonte del que había venido. La amenaza inmediata se había ido, pero la paz había sido asesinada. El hermoso atardecer ahora parecía una herida abierta en el cielo. Helena comenzó a temblar, no de frío, sino de un terror profundo y visceral. «Es don Ricardo», dijo, finalmente dándole un nombre al fantasma. «Mi esposo». La palabra sonó amarga y extraña en sus labios. Se sentó pesadamente, sus manos buscando instintivamente su vientre. Yaotl se arrodilló frente a ella, su rostro una máscara de calma impenetrable que contrastaba con el pánico en los ojos de Helena. «Cuéntame», ordenó en voz baja, y ella lo hizo. Con la voz entrecortada le contó todo. Le habló del orgullo de don Ricardo, un orgullo tan grande y frágil que no podía soportar la más mínima mancha. Le explicó que para él, ella no era una esposa, sino una posesión, un reflejo de su propio estatus. Le dijo que él no había venido a reclamarla, sino a borrarla, a limpiar la afrenta que su existencia y la de su hijo representaban para su honor. «No le importo yo, ni el bebé», sollozó ella, «solo le importa el castigo». «Es un hombre cruel, Yaotl. Traerá a otros. Te matará sin pensarlo». Levantó la vista hacia él, sus ojos suplicantes. «Tienes que irte. Ahora, mientras puedas. Eumi busca a mí, Nuachi». Yaotl escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando ella terminó, no hubo vacilación en su respuesta. Extendió la mano y secó una lágrima de la mejilla de ella con el pulgar. «No», dijo simplemente. Y en esa única palabra, Helena entendió que la discusión había terminado. Él no iba a ninguna parte. La noche que siguió fue diferente a todas las demás. La cómoda intimidad fue reemplazada por una tensión vigilante. Pero Yaotl no estaba paralizado por el miedo. Se movía con un propósito letal. Tomó el cuchillo de cocina y lo afiló en una piedra plana junto al fuego, hasta que el borde brilló bajo la luz de la luna. Inspeccionó la puerta de la choza, reforzando la precaria tranca de madera. Salió y caminó por el perímetro de su pequeño campamento, sus ojos escudriñando el terreno, memorizando cada roca, cada arbusto, cada posible punto de cobertura o emboscada. Ya no era un hombre que se recuperaba, era un guerrero preparando su campo de batalla. Cuando sus preparativos terminaron, encontró a Helena acurrucada en una manta, su rostro pálido a la luz de las estrellas. Se sentó a su lado, y el calor de su cuerpo era un consuelo sólido en la fría noche. Ella lo miró, su miedo todavía visible. Él sostuvo su mirada, y la intensidad en sus ojos no era la de un guerrero evaluando un riesgo, sino la de un hombre protegiendo su mundo. «No dejaré que te lleve», dijo. Su voz era un juramento solemne en la quietud del desierto.
Hizo una pausa, y luego añadió las palabras que lo cambiarían todo, sellando su destino al de ella para siempre. No dejaré que se lleve a nuestro hijo. La palabra nuestro colgó en el aire, un ancla de esperanza en un mar de miedo. Era una declaración, un reconocimiento, un reclamo. En esa noche de terror, se habían convertido, sin lugar a dudas, en una familia. No durmieron. Se sentaron juntos, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, cada crujido de una rama, cada llamada de un animal nocturno, esperando. Al amanecer del día siguiente, en el silencio del desierto, lo oyeron. No era un caballo, sino el sonido de varios caballos acercándose. La familia no se define por la sangre, sino por aquellos por quienes estás dispuesto a luchar cuando el mundo intenta destrozarte. El sonido de los cascos de los caballos se detuvo, ahogado por la tierra seca frente a la choza. Un silencio preñado de violencia descendió sobre el claro, tan pesado que parecía absorber el aire de la mañana. Eran 3 jinetes, recortados contra el sol naciente, sus sombras largas y amenazantes como dedos acusadores. 2 de ellos eran vaqueros, hombres de rostros impasibles y cuerpos endurecidos por una vida de trabajo rudo y obediencia ciega. Sus manos, callosas y expertas, descansaban con una familiaridad inquietante sobre las empuñaduras de los revólveres que colgaban de sus caderas. El tercero, el que cabalgaba en el centro, era don Ricardo Vargas. Descabalgó con una fluidez y una arrogancia que lo distinguían de sus hombres. A pesar del polvo del camino, sus botas de cuero brillaban y la plata bordada en su chaqueta corta de gamuza destellaba con cada movimiento. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Su rostro, que en otro tiempo había cautivado a Elena con su belleza clásica, ahora estaba endurecido por el desprecio, sus labios finos curvados en una mueca de disgusto, mientras examinaba la humilde morada que tenía ante él. Elena se mantuvo en el umbral de la puerta, una figura solitaria y desafiante. Detrás de ella, en la penumbra de la choza, Yaotl permanecía inmóvil como una estatua, una presencia que don Ricardo aún no había notado. El corazón de Elena martilleaba contra su pecho, un ritmo frenético que amenazaba con ahogarla, pero se obligó a mantenerse firme, a no dejar que su antiguo captor viera el terror que la atenazaba. «Vaya, vaya», comenzó don Ricardo. Su voz era una caricia helada, cargada de una burla cortante. Dio una palmada en sus pantalones para quitarse el polvo, un gesto de desdén. «Así que aquí es donde te escondes, querida. Debo admitir que el lugar tiene cierto encanto primitivo. Encaja perfectamente con tu nueva condición». Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose con un placer cruel en su vientre abultado. «Siempre supe que tenías gustos simples, Elena, pero nunca imaginé que caerías tan bajo. ¿Qué es esa cosa que llevas ahí dentro? ¿El producto de tu aburrimiento o simplemente la prueba final de tu falta de honor?» Los 2 vaqueros soltaron una risa ahogada, cómplices de la crueldad de su patrón. Don Ricardo disfrutaba de su audiencia. Su ataque era verbal, cada palabra elegida para herir, para despojarla de la poca dignidad que le quedaba. «Y dime», continuó, acercándose un paso, su voz bajando a un susurro conspirador, «¿dónde has encontrado a tu mascota? ¿Lo compraste en el mercado? Es una criatura fascinante, sabe hacer algún truco, o solo come de tu mano y duerme a tus pies como el animal que es». Fue en ese momento cuando Yaotl emergió de la oscuridad de la choza. No se movió con prisa, no mostró agresión, simplemente caminó con una fluidez silenciosa, depredadora, y se colocó un paso por delante de Elena, interponiéndose entre ella y los 3 hombres. Estaba descalzo, con el torso desnudo mostrando un mapa de cicatrices antiguas y recientes. En su mano derecha sostenía el modesto cuchillo de cocina, su única arma. No pronunció una sola palabra, no necesitaba hacerlo. Su calma era un escudo, su silencio un desafío atronador. Su cuerpo era una barrera viviente que decía, con una claridad absoluta, «Para tocarla, primero tendréis que matarme». La sonrisa burlona de don Ricardo se congeló en su rostro, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. La insolencia de aquel salvaje, su negativa a acobardarse, era un insulto directo a su autoridad. «Así que la bestia tiene colmillos», siseó.
su voz temblando de ira contenida. Se giró hacia sus hombres. «Os pago para que hagáis un trabajo, no para que os quedéis ahí parados. Acabad con él». Los dos vaqueros, espoleados por la orden, desmontaron y desenfundaron sus largos cuchillos de caza. Se separaron, tratando de flanquear a Yaotl, sus rostros una mezcla de confianza y desprecio. Pero no se enfrentaban a un peón asustado. Se enfrentaban a un guerrero forjado en las batallas más duras del desierto. Cuando el primer hombre, el más joven y ansioso, se abalanzó con un grito, Yaotl no se encontró con su embestida. Se deslizó hacia un lado con una agilidad que desmentía su tamaño, y mientras el vaquero pasaba de largo, Yaotl se agachó, recogió un puñado de tierra y arena y se lo arrojó directamente a la cara. El hombre gritó, llevándose las manos a los ojos, cegado y furioso. El segundo vaquero, más viejo y cauteloso, atacó con más método, buscando una apertura, pero Yaotl ya estaba en movimiento. Usó la esquina de la choza de adobe como pivote, forzando a su oponente a un espacio reducido donde su alcance estaba limitado. El choque de acero contra acero fue breve, un destello de luz bajo el sol de la mañana. Yaotl no buscaba un duelo de honor. Su objetivo era la supervivencia, la protección. Desvió la estocada del vaquero, usó la propia fuerza del hombre para desequilibrarlo, y con un giro rápido y un golpe seco en la muñeca con el mango de su cuchillo, hizo que el arma de su adversario volara por los aires. Antes de que el hombre pudiera recuperarse de la sorpresa, un rodillazo preciso en el plexo solar lo dejó sin aliento, doblado en dos y tosiendo en el suelo. El primer vaquero, todavía frotándose los ojos, intentó un nuevo ataque a ciegas, pero Yaotl lo neutralizó con un barrido de piernas que lo envió de espaldas contra el polvo. Don Ricardo observaba, estupefacto. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido de incredulidad. Sus hombres, dos matones experimentados, habían sido neutralizados en menos de un minuto por un indio medio desnudo armado con un cuchillo para pelar patatas. La humillación pública era un veneno que le quemaba las venas. La furia, pura y sin adulterar, nubló su juicio. «Inútiles», rugió a sus hombres. Su mano voló hacia la pistola de cañón largo que llevaba al cinto. El sonido metálico del arma al ser desenfundada fue ominoso, definitivo. «Si quieres que un trabajo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo». Apuntó la pistola, el oscuro agujero del cañón fijo en el centro del pecho de Yaotl. En ese instante, el tiempo se detuvo para Helena. Vio el sol brillar sobre el metal pulido. Vio el dedo de Ricardo blanquearse sobre el gatillo. Vio la calma mortal en los ojos de Yaotl, que no retrocedió ni un centímetro. Y en ese momento, el miedo que la había atenazado durante meses se convirtió en cenizas, y de esas cenizas surgió una leona. No hubo un pensamiento consciente, solo un instinto abrumador, una necesidad tan primordial como respirar, proteger. Con un grito que no sonó humano, un sonido desgarrador nacido de las profundidades de su alma, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo embarazado, torpe y pesado, se interpuso directamente en la línea de fuego, creando un escudo humano para Yaotl. «Si lo matas, me matas a mí y al niño», gritó, con el rostro bañado en lágrimas pero con los ojos ardiendo con una ferocidad que don Ricardo jamás había imaginado. «Hazlo, atrévete, demuéstrales a todos la clase de cobarde que eres, disparando a una mujer indefensa y al hijo que lleva tu sangre». El mundo se quedó en silencio. Los vaqueros heridos la miraban con la boca abierta. El propio don Ricardo, con el dedo en el gatillo, se quedó paralizado, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Matar a un indio en una pelea era una cosa. Ser visto asesinando a sangre fría a la mujer que legalmente aún llevaba su apellido, y al niño que, para bien o para mal, la sociedad consideraría suyo, era una deshonra imborrable, un escándalo que lo destruiría. Don Ricardo vaciló, su rostro una máscara de furia y humillación. Antes de que pudiera decidir, antes de que su orgullo herido pudiera tomar una decisión fatal, Yaotl aprovechó esa fracción de segundo de indecisión. Se movió con la velocidad de un relámpago, no hacia la pistola, sino hacia el hombre. Su golpe no fue un puñetazo de rabia, sino un impacto preciso y calculado en el lateral del cuello. Don Ricardo se quedó sin aire. Sus ojos se pusieron en blanco y se derrumbó como un muñeco de trapo.
su pistola cayendo con un ruido sordo en el polvo. Don Ricardo yacía derrotado en el suelo. Para aquellos que han estado verdaderamente perdidos, la libertad no es un lugar, sino una dirección. Hacia adelante, juntos, hacia el sol naciente. No hubo gritos de victoria ni celebración tras la derrota de don Ricardo. Un silencio pesado, cargado con el hedor de la violencia y la certeza de lo que vendría después, se asentó sobre la pequeña choza. Con la ayuda de sus hombres, un humillado y furioso don Ricardo se montó en su caballo. Antes de irse, dirigió una última mirada a Elena y a Yaotl, una mirada que no contenía nada más que odio puro y la promesa de una venganza terrible. No necesitaba decir una palabra. Ambos sabían que volvería, y no sería con 2 hombres, sino con todos los que su dinero pudiera comprar. En el momento en que el sonido de los cascos de los caballos se desvaneció en la distancia, la urgencia se apoderó de ellos. No tenían tiempo. Cada segundo era precioso. Se movieron con una rapidez instintiva, un equipo forjado en la adversidad. Yaotl llenó el único odre que tenían con agua fresca, mientras Elena reunía sus escasas provisiones, un poco de maíz molido, unas tiras de carne seca que Yaotl había cazado, y las hierbas medicinales. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, sin palabras. Elena envolvió cuidadosamente el pequeño colibrí de madera en un trozo de tela y lo guardó en lo más profundo de su pequeño bulto. Era un tesoro demasiado precioso para dejarlo atrás. Cuando todo estuvo listo, se detuvieron en la puerta de la choza. Elena echó una última mirada al interior, a ese pequeño espacio de adobe que había sido su jaula, el símbolo de su vergüenza y su exilio, pero también había sido su santuario. Fue allí donde había desafiado al mundo, donde había curado las heridas de un hombre y, en el proceso, había comenzado a sanar las suyas propias. Fue allí donde el silencio se había transformado en compañía y la soledad en amor. Un adiós agridulce se formó en su garganta. Yaotl, sintiendo su emoción, se acercó y tomó suavemente su mano. El calor y la fuerza de su tacto eran un ancla, una promesa. No necesitaban mirar atrás. Su hogar ya no estaba allí. Juntos, le dieron la espalda a la choza y comenzaron a caminar. No se dirigieron hacia el oeste, hacia la promesa incierta de otra ciudad fronteriza, ni volvieron sobre sus pasos hacia el este, hacia el mundo que los había rechazado. Tomaron el camino que pocos se atrevían a tomar. Se adentraron más profundamente en el corazón del desierto, hacia el norte, hacia las tierras que Yaotl conocía, un territorio vasto e implacable que era hostil para los extraños, pero que para él representaba la libertad. El futuro era una página en blanco, una pregunta sin respuesta, pero lo enfrentarían juntos. Caminaron a través de la fría luz que precede al amanecer, sus siluetas moviéndose a través de un paisaje de cactus y rocas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a la promesa de un nuevo día. Y entonces, el sol comenzó a salir. El primer rayo de luz tocó el borde del horizonte, y el cielo se incendió con una explosión de colores: rojo sangre, naranja ardiente, oro líquido. El desierto, tan duro y monocromático bajo el sol del mediodía, se transformó en un lienzo de una belleza sobrecogedora. Se detuvieron, como si una orden silenciosa hubiera pasado entre ellos, para contemplar el espectáculo. La luz dorada del amanecer bañó sus rostros, borrando las sombras del miedo y el cansancio de la noche anterior. Elena se giró para mirar a Yaotl. Vio las cicatrices en su piel, pero también vio la fuerza en sus ojos y la ternura en la curva de su boca. Vio al guerrero que la había defendido y al hombre que le había regalado un pájaro de madera. Vio a su compañero, al padre de su hijo. «Estamos en casa», dijo ella. Su voz era un susurro suave en la inmensidad del desierto. Yaotl la miró, y en la profundidad de sus ojos, ella vio que él entendía perfectamente. Casa no eran las paredes de adobe que habían dejado atrás. Casa no era un lugar en un mapa. Casa era ese momento, ese espacio sagrado entre ellos dos, un refugio construido con confianza, respeto y un amor que había florecido en el suelo más improbable. Apretó suavemente la mano de ella, su mirada fija en el horizonte, y por primera vez desde su captura, su corazón sintió la libertad infinita del cielo abierto. La historia de Elena y Yaotl, nacida en la dureza del desierto de Chihuahua, es mucho más que un relato de amor.
Es un testimonio eterno sobre cómo un solo acto de compasión puede hacer florecer la vida en el terreno más estéril. Nos recuerda que, a menudo, las almas más fuertes son aquellas que el mundo ha intentado romper, y que la verdadera familia no siempre es la que heredamos, sino la que elegimos proteger con valentía. En un mundo lleno de juicios y fronteras, la decisión de una mujer de ver a un hombre en lugar de a un enemigo no solo salvó una vida, sino que redimió dos almas y forjó un nuevo destino. Quizás todos llevamos dentro un desierto y una flor. Así como una sola gota de lluvia puede despertar una semilla dormida en la tierra seca, un simple gesto de bondad puede devolverle la esperanza al corazón más solitario. Te invito a tomar un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo junto a alguien cuya alma pedía silenciosamente un poco de humanidad? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te alegrará saber que hay más relatos que esperan por ti. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo, porque cada relato que compartimos es una oportunidad para recordar nuestra fuerza interior y nuestra capacidad para sanar. Nunca subestimes el poder de tu compasión, pues un pequeño acto de bondad puede ser el oasis que salve a alguien en su propio desierto. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de